¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en el programa Espacio Joven, donde cada semana estamos repasando el folleto, la guía de estudio de la Biblia para los jóvenes. Este último trimestre del año, la lección de los jóvenes es el Evangelio de Juan, un libro espectacular, muy interesante, muy teológico, quizás algunos conceptos medio complicados para poder entender, pero a través de la lección, a través de la meditación diaria que hacemos y también en este programa, sin duda que sacamos lecciones muy grandes para nuestra vida. Y la lección de esta semana, la lección número 5, crece la oposición. ¿Cómo Jesús tuvo tanta oposición a pesar de tantas cosas maravillosas que Él hizo, tantos milagros irrefutables, como Él tuvo bastante oposición? Y para eso, para poder sacar las lecciones, tengo aquí invitados muy especiales como cada semana. Quiero dar la bienvenida, querido Saúl. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación para poder acá repasar. Sí, estuvo muy interesante la meditación de esta semana, ¿no? Que desde un momento empezó la oposición hacia Jesús. Así es, amigo. Gracias por apartar este momento y acompañarnos, pero también aquí está a nuestro lado Luciana, mi amiga. Bienvenida a este programa. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, pastor. Muy emocionada y agradecida con el Señor por esta oportunidad. Muy bien, amigos. Entonces, miren, la lección de esta semana está basada en los capítulos de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 6, donde nos habla de dos momentos especiales: la curación de un paralítico, ¿verdad? Y después el milagro más impactante que tuvo Jesús, la alimentación de los 5,000, que en realidad eran muchísimos más, dicen los estudiosos. Más de, ¿no? 5,000. Exactamente, mucho más si se contaban las mujeres y los niños. Y lo que pasó ahí con la gente, con los discípulos, la intención de la gente, la incredulidad de la gente, y cómo empieza ahí a crecer la oposición a tal punto de querer incluso matar a Jesús. Terrible, ¿no? Vamos a ver algunos puntos importantes que nos dejó la lección en esta semana, y para eso vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, y voy a pedir a Saúl, por favor, que nos dirija en esta oración. Claro que sí, pastor. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por esta oportunidad de poder meditar en tu palabra, de poder aprender un poco más de ti, Señor. Padre, te pido que puedas ser con nosotros y guiarnos para entender tu mensaje. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Gracias, amigo. Bueno, entonces la primera parte de la lección nos vamos a enfocar primeramente en la curación de este paralítico en el estanque de Betesda, que estaba muchos años allí acostado, ¿verdad? Y Jesús se compadece y lo cura, lo manda a que tome su camilla, que vaya, ¿verdad? Interesante que casi todos los milagros que Juan narra aquí son en sábado, y esto es a propósito. Yo creo que Juan escogió esto para dejar una lección muy importante. Y querida Luciana, ¿por qué este milagro y el discurso que Jesús hace después motivó a que la gente quiera matarlo a tal punto, tanta oposición? Bueno, la lección nos menciona muy claramente este punto. Dice, las acusaciones eran porque desobedecía el sábado y estaba cometiendo blasfemia posteriormente. ¿Por qué blasfemia? Porque asume la responsabilidad que le correspondía a Dios, ¿no? Que es de dos actividades: de dar vida al sanar al paralítico y de juzgar. Entonces provoca la ira de todos. Qué terrible, ¿no? O sea, para la gente en ese momento la tradición, lo que ellos pensaban acerca del sábado era más importante que la vida de este hombre, que hacer el bien, que curar a una persona, ¿verdad? Que Jesús vino a dar ese verdadero sentido a la ley de Dios y al sábado también. Exactamente, no se asombraron porque estaba sano, sino porque estaba cargando su camilla en sábado. Terrible, ¿no? Y cómo se quedaron tan ciegos, ¿no? Ciego totalmente, no, este no puede ser de Dios porque está quebrantando las tradiciones ahí, las leyes judías. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Amigos, cuidado en cómo estamos llevando quizás a veces nuestra vida cristiana, los principios bíblicos, a qué extremo a veces pueden llegar cuando olvidamos el principio más importante, que es el amor, la salvación, ¿verdad? Y el servicio, que es lo que Jesús vino a dejar. Muy bien. Bueno, pasamos al segundo milagro entonces, querido Saúl, ¿no? El milagro de la alimentación. ¿Por qué este milagro y lo que sucede después? La lección aquí, el autor lo compara con un nuevo éxodo.
a qué se refería esto y capaz también, ¿no? ¿Por qué mucha gente dejó de seguir a Jesús? Eso fue algo interesante que en otro evangelio quizás no se menciona mucho, ¿no? Aquí se menciona bastantes problemas con el ministerio de Jesús, me estoy dando cuenta de eso en el evangelio de Juan en esta lección. Bastantes problemas, solamente los problemas parece que Juan los resalta acá. Sí, Juan está muy atento a esos detalles, ¿no? Ajá. Bueno, pastor, como usted decía, esta historia tiene una comparación con el Éxodo, con la historia de Moisés, ¿no? Cuando cruza el Mar Rojo, cuando cruza el desierto y el Mar Rojo también, ¿no? Y aquí hay 3 puntos que marca la lección. Dice, el primero sería que la alimentación de todas las personas, los 5,000, que usted dijo que podrían ser 15,000, ¿no? Y la Biblia lo dice. Después también está el cruce del mar y también está el nombre divino. Vamos a marcar cada punto, ¿no? La alimentación se refiere cuando Dios alimentó al pueblo de Israel con el maná. Con el maná, exacto. Y aquí también los alimentó, pero con los panes y los peces. Excelente. Y después se refiere al cruce del mar. Posterior a la alimentación, los discípulos se retiran en el barco, en un bote, ¿no? Y Jesús se queda a orar, a hablar con Dios. Y allí Jesús los alcanza caminando por el mar, ¿no? Es increíble cómo él cruza el mar y también da una referencia, ¿no? a la historia de Moisés cuando ellos cruzan el Mar Rojo caminando también. Ellos caminaron con sus pies secos y Jesús también debía hacerlo con los pies encima del agua. Encima del agua estaba con los pies secos. Increíble cómo Dios hace eso, ¿no? Y también los discípulos se asustan al verlo a Jesús. Ellos se ponen, supongo que nerviosos, ¿no? Nunca vieron algo igual. Entonces, allí Dios los calma diciendo, ¿no? Que yo soy el gran yo soy, ¿no? Y es lo mismo que le dice a Moisés. Moisés estaba asustado cuando ve la zarza ardiente. Y siempre que él tuvo la comunicación con Dios, ahí le dice, yo soy el que soy, ¿no? Y son esos 3 puntos que marcaría la similitud con el Éxodo, ¿no? Correcto, amigo, es así. Es muy interesante cómo Juan es tan teológico, tan ahí profundo, que a veces no nos damos cuenta y solamente cuando llegamos a estudiar así detenidamente podemos darnos cuenta de cómo la Biblia está tan, ¿verdad?, unida y es algo interesante, ¿no? Pero esta gente que después de que Jesús cruza ahí el mar de Galilea, ¿no? La gente va y lo busca todavía para pedirle más señales todavía, es increíble. Y mucha gente dice aquí, después de que Jesús les responde y les dice, lo dejaron de seguir porque no les dio el gusto. Así, ¿no? es, pastor. Sí, ahí la lección recalca, ¿no? Que las personas empezaron a querer más de Jesús. Empezaron a ver su conveniencia, ¿no? Que pensaron que Jesús, como los alimentó, dijo, no, Él nos puede alimentar, Él nos puede dar tal vez un lugar mejor. Y aquí en la tierra, claro que es el plan de Dios en el cielo, pero en la tierra ellos esperaban recibir eso y ellos querían más de Jesús. Entonces, y allí ellos recibieron esa negativa, digamos, sí. ¿no? Dejaron de seguirlo porque dijeron, Él no nos quiere dar esto, ¿no? Y eso fue lo que fue hablar de Jesús con Dios, con su Padre ahí en el monte. Exactamente, ¿no? Incluso Juan dice que ahí la intención de la gente era coronarlo rey de una vez, ¿no? Pero no era el plan de Jesús convertirse en el presidente, convertirse en un poder político, con un ejército, qué sé yo, sino era algo más espiritual, era su reino en el reino de los cielos y la gente no entendió esto y no era la verdad que quería la gente. Y entonces algo interesante que dice la lección es, la verdad incita al conflicto cuando los corazones se resisten. O sea, ellos no estaban ni ahí con lo que decía la Biblia, con lo que decían las profecías. Ellos querían su propia verdad, su propio Mesías, a su modo, a su manera. Y a veces quizás nosotros podemos caer también en lo mismo cuando vivimos una vida cristiana a nuestra forma, sin escuchar lo que dice la Biblia. Y tenemos que tener esos cuidados. Bien, amigos, vamos yendo ya hacia el final. La lección es muy interesante y el día miércoles nos tiene una lista de textos que tienen que ver mucho con el estudio de esta semana. ¿Cuál fue el texto, Luciana, que más te llamó la atención y por qué? Me gusta mucho Jeremías 15:16, que les invito a abrir sus Biblias. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, en la lección vemos el día martes que después de que la gente le pidiera otra señal a Jesús, él también habla de ser él el pan de vida, ¿no? Jesús es el pan de vida y la gente dice, ¿cómo este hombre quiere que comamos de su carne? No entendían las metáforas de Jesús, es verdad. Pero sus palabras son las que nos dan la vida, su palabra, la Biblia.
Y creo que este versículo está muy relacionado a esto. Así es, entonces estudiar la Biblia, creer lo que dice la Biblia es el sentido de este texto y el sentido de esta lección, y que la gente no estaba preparada en ese momento, y nosotros ahora, ¿será que estamos listos para obedecer, para escuchar y seguir lo que la Biblia nos dice? Es una pregunta para nosotros. Querido Saúl, ¿cuál es el texto también que te gustó más? Bueno, a mí me llamaron todos los versículos, pero uno en especial que es muy bonito, ¿no? Que está en Deuteronomios 8:3, y lo voy a leer. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acá hay una parte muy bonita que le dice, ¿no?, al pueblo de Israel que comida que no conociste, que ni tus padres vieron, ¿no? Es increíble cómo Dios nos da cosas que nosotros no podemos imaginar humanamente, ¿no? Que los planes que nosotros tenemos son muy limitados, ¿no? Y es lo que nos invita a disfrutar, ¿no? Que está en su palabra, a tener una comunión con Él, una relación con Él, y así poder obtener tantas cosas maravillosas que nos da Él. Amén, amén, queridos amigos. La Biblia, la palabra de Dios, tenemos que conocer y aceptar lo que ella nos dice, y llevarlo a la práctica también es algo importante. Para ya ir a la parte final, Luciana, después de al ver todo esto, no podríamos resumir cuáles fueron las terribles reacciones de la gente hacia Jesús, y qué podemos aprender de esto. Bueno, ante el primer milagro, el milagro del paralítico, la gente, provoca la ira este milagro, el ver lo que Jesús acaba de hacer, ¿no? A tal punto de que empieza la revolución, quieren matarlo. Y no se centran, como mencionábamos, en la maravilla del milagro. Así es. Buscando el error en Jesús. En el caso de los peces y los panes, exigen más. Y esto nos recuerda al Éxodo, cuando los israelitas, después del maná, que justamente mencionaba Saúl, piden aún más y más. Buscan más señales para comprobar. Entonces, mira, ahí, ¿no? Tenemos que hacer una diferencia, ¿no? La lección mencionaba que también, así como el pueblo se quejaba de Moisés, que Dios hacía por medio de Moisés tantas señales, tantas cosas, pidieron carne, le dio carne, querían agua, les daba agua, les daba sombra, les daba calor en la noche, en el fuego, la columna de fuego, les dio tantas cosas, pero nunca era suficiente, siempre estaban en contra y se quejaban de Moisés. Así también este mismo pueblo se quejaba de Jesús, ¿no? Y a veces podemos ahí nosotros quejarnos muchas veces de las cosas que Dios nos da. Entonces tenemos que ser agradecidos, tenemos que reconocer todo lo que Dios hace por nosotros y para nosotros, y ver también los principios para no caer en estos errores que la gente tuvo en ese momento. Amigos, hemos llegado al final. Muchas gracias por su compañía, sus aportes aquí, pero un pequeño mensaje de despedida, cerrando esta lección. ¿Cuál podría ser, Luciana? Bueno, que nosotros nos fijemos que Jesús siempre está atento a nosotros, a nuestras necesidades. Él nos ama de tal manera que va a dejar su descanso, como dejó para el paralítico, por nuestro bien. Entonces, tiene compasión de nosotros, porque somos como ovejas que no tenemos pastor. Busquemos ese pastor. Amén, amén. Gracias, Luciana, por acompañarnos. Saúl. Bueno, pastor, a mí me encantó esta historia, ¿no? Cómo Dios fue cuidando de nosotros y cómo nosotros vamos dejándolo siempre, ¿no? Y a mí me llamó la atención, al final de la lección hay unos textos que es de la hermana Juay, del deseo de todas las gentes, ¿no? Y dice: alcen la mirada de estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia él, adquirido por su sangre, diciendo, con inefable ternura y compasión, quiere ser sano. Y es la invitación que nos hace él, ¿no? Es el propósito que tenemos acá, ¿no? Si nos estamos alejando, si a veces sentimos que estamos como el pueblo de Israel, como los de Jerusalén, ¿no?, de su pueblo, pues acercarnos a Él, ¿no? Y Él va a estar siempre ahí con los brazos abiertos mediante su palabra, mediante las oraciones, invitándonos a estar con Él. Amén. Amén, amigos. Entonces, estudiar la Biblia, poder escuchar a Jesús a través de ella, aceptarla, creer en eso y llevar a la práctica sin ningún prejuicio, es algo que nos va a ayudar muchísimo a poder recibir los milagros de Jesús también, y de la forma correcta poder recibirlos de esa manera, ¿no? Que Dios nos bendiga, y para que esto sea una realidad en nuestra vida, vamos a pedirle a Dios su ayuda a través de la oración. Y hoy quiero pedir a Luciana, por favor, que nos dirija en esta última oración. Señor mi Dios, te agradezco por la oportunidad que nos das de estudiar esta lección. Gracias por los recursos que nos das. Te pido que nos ayudes a poder meditar siempre en tu palabra, a tener hambre de ti, porque tú eres el pan de vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén. Amigos, una vez más, que Dios los bendiga mucho, muchas gracias. Y con cada uno de ustedes también nos vemos en el próximo episodio, en el próximo capítulo de su Espacio Joven. No olvide estudiar la lección, estudiar la Biblia a través de la guía de estudio de la Biblia de los jóvenes. Estudie la de jóvenes, no la de adultos, por favor. Y será hasta la próxima. Chao, chao.